Y vamos a continuar aquí en Vía Pública con una interesante conversación. Ya nos acompaña en el estudio el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Jorge Satt, para hablar sobre algo. Jorge, bienvenido a todo esto. Para hablar sobre el informe de riesgo político de América Latina del año 2023, que trae varias aristas muy interesantes. La que más me sorprendió a mí es viendo el comparativo casi en la parte final de cuáles son los principales riesgos de los países, y el narcotráfico, el crimen organizado aparece con una aceleración de 0 a 100 básicamente entre un año y otro. ¿Cuál es la lectura que hay sobre eso? Bienvenido. Buenas noches, Davor. Gracias por la invitación. Este es el tercer reporte de riesgo político de América Latina y efectivamente, como tú mencionas, el crimen organizado lidera este año. Años anteriores se hablaba de economía ilícita, de corrupción, pero el diagnóstico es que el crimen organizado ya no solamente se concentra en Colombia, México, América Central, sino que se ha expandido en el mundo. Y un reflejo de lo que pasa en nuestro país y que en definitiva esta sensación de inseguridad es una sensación bastante compartida en el continente. Y hay responsabilidad de los gobiernos, de los diversos gobiernos en cada uno de los países, porque finalmente el crimen organizado logró penetrar, tú dices, bueno, países que estábamos más o menos acostumbrados, pero Chile no, entre otros. Sí, hay responsabilidades de los gobiernos primero porque estos temas complejos y que hoy día son transnacionales requieren una coordinación regional que no existe y que no hay mucho interés de los gobiernos de hacer una respuesta regional, más bien se enfocan localmente. En segundo lugar, América Latina es el centro de la fabricación de drogas tan importantes como la cocaína y mientras haya mercados como Estados Unidos y Europa, esa demanda sigue persistiendo. Y por último, lo que está ocurriendo con el crimen organizado es que no necesariamente estos grandes carteles están de la misma manera establecidos en los otros países, sino que son células o fragmentos de esos carteles que operan en países como ocurre en Chile. Pero claramente este es un problema que si no le ponemos atajo, el día de mañana puede terminar capturando la política y las instituciones públicas como ocurrió en otros países. ¿Y en América Latina hay algún país que esté enfrentando de buena manera este tema del crimen organizado, que tenga buenos fiscales, buenas leyes para enfrentar judicialmente a los narcotraficantes y también decisión política, directriz para perseguirlos? Yo diría que con reglas democráticas no. Está el gran caso que es el fenómeno Bukele en El Salvador, que efectivamente ha enfrentado a las maras, ha enfrentado el crimen organizado, pero hay un cuestionamiento internacional importante si es que lo está haciendo dentro del Estado de Derecho, respetando las libertades más básicas, y esa es una discusión que hoy día es motivo de debate. En el resto del continente nosotros vemos que México tiene un grave problema de seguridad, Brasil lo mismo, y en general no hay una respuesta hoy efectiva que pudiéramos nosotros replicar respecto al crimen organizado. Y hacia el 2024, pensando en que buena parte de América Latina hoy día tiene mayor sintonía política. Antes hablábamos de la marea roja en los tiempos de Hugo Chávez, del presidente Correa, la presidenta Bachelet, Cristina Fernández de Kirchner. Hoy día se habla de la marea rosa, que es una izquierda un poco más moderada, pero que tienen sintonía política. ¿Se podrán ellos coordinar mejor, el presidente de Chile con el de Venezuela, con el de Brasil, con Lula, con Perú, con Bolivia, más allá de los problemas internos? Ese es un elemento central, Davor, del 2023, que es esta reconfiguración política de las 6 principales economías de América Latina, dejando de lado Perú por lo que ha ocurrido, 5 están en manos de fuerzas de izquierda: Colombia, México, Brasil, Chile y la propia Argentina. ¿Cuál es la diferencia de esta marea rosa con la que tú mencionabas de principio de la década del 2000? Que hoy día los ciclos políticos, al parecer, son más cortos. En todas las elecciones del 2019 a la fecha, salvo Nicaragua, donde no hubo elecciones libres, perdió el oficialismo. Entonces nosotros podríamos pensar que después de un miniciclo de fuerzas de derecha, está volviendo el péndulo hacia la izquierda. Segundo, esta marea rosa no tiene la bonanza fiscal que había hace 20 años, especialmente por el alto precio de las materias primas, los petróleo, el cobre, exactamente. Acá, y tercero, mucha de esta marea rosa no tiene mayoría en el Congreso, no tiene la oposición tan fragmentada como en el pasado. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Que hoy día hay menos fuerza para pensar en una suerte de proyecto ideológico regional, porque además la ciudadanía no tiene interés en eso y hoy día rápidamente quita el apoyo si es que los gobiernos no cumplen sus expectativas. Y esa falta de sintonía que hay entre los presidentes de las diversas naciones y repúblicas y los congresos donde no hay mayoría, es quizás la demostración de lo que estamos viendo hoy día en Brasil con el Congreso y varios palacios más asaltados, Perú, para qué decir, Bolivia también en Santa Cruz con su crisis interna, Argentina, ni la Copa del Mundo quiso ir a la Casa Rosada. Eso, Davor, está relacionado a 2 riesgos políticos de este año. El segundo, que es el retroceso democrático, que se mantiene en los puestos de avanzada, y la gobernabilidad más compleja.
Hoy la fragmentación política no solamente ocurre en Perú, que es el típico ejemplo de caos institucional, lo tenemos en Costa Rica, lo tenemos en Chile, lo tenemos en Colombia. La poca valoración de los acuerdos políticos que dificultan llevar adelante las reformas. Entonces esa gobernabilidad compleja que este año se ubica en el tercer lugar, el más alto en los 3 años, junto al retroceso democrático que se viene manifestando a nivel global y a nivel regional hace más de 10 años, claramente hace mucho más difícil hoy día gobernar, y termino con esta idea, lo que en el pasado conocíamos como la luna de miel de los presidentes, hoy día prácticamente no existe. Tenemos el ejemplo del presidente Boric en Chile, tenemos el caso de Petro en Colombia, y salvo López Obrador en México y Bukele en El Salvador, todos los presidentes están con niveles de aprobación bastante bajos. Claro, no hay luna de miel, pero uno ve también que las crisis institucionales y la polarización política que se está repitiendo en todos los países terminan en destrucción. Miremos los vecinos nomás. Acá en Chile todavía estamos bien canalizados institucionalmente. ¿Ese es un factor que destaca dentro del continente en este informe o no? Creo que a pesar de que nuestro país está enfrentando una situación de incertidumbre política desde el 2019 mayor a lo que estamos acostumbrados, sigue descansando en algunos fundamentos, como es la estabilidad institucional, que es mayor a la región, índices de corrupción significativamente menor que el promedio regional, un poder judicial independiente, que para nosotros son temas básicos, pero que la verdad que en otras latitudes de nuestro hemisferio no ocurre. Ya. Y eso Chile lo mantiene, pero tiene que cuidarlo y seguir desarrollándolo. Y dentro de los riesgos políticos que se ven para el 2023 y comparándolo también con las 2 ediciones anteriores de este informe, que es bien interesante, ¿qué papel juega la migración? ¿Hoy día es bienvenida o es una amenaza en la mayoría de los países de América Latina? Cada vez menos bienvenida, especialmente por las olas migratorias irregulares. Tenemos nosotros una crisis social y política en América Latina que se llama Venezuela. Hoy hay 7 millones de venezolanos fuera de su país, de los cuales 6 millones están en América Latina. Mientras esto no tenga una respuesta regional, una coordinación mínima, vamos a seguir teniendo problemas. ¿Qué es lo que ocurre en países como Brasil, Colombia, el propio Chile, que son receptores importantes de estos flujos migratorios, que ya se están estresando los servicios básicos de salud, de educación, que la ola irregular de migración está generando cada vez mayor tensión social? Esto también se relaciona con algunas situaciones de crimen organizado y por lo tanto, por tercer año consecutivo, la migración está dentro del top 5 de los riesgos políticos. Ya, pero la migración tampoco se ha podido resolver o encauzar de buena forma en Europa. No es que uno diga, bueno, en Europa estos problemas no hay, es cosa de mirar lo que pasa con Francia principalmente, ¿o no? Claro, no hay una receta mágica a nivel no hay mundial. una receta mágica. Lo que ha ocurrido, eso sí, en América Latina es que el desborde migratorio, por decirlo de alguna manera, se aceleró una vez que comenzó el deterioro de la situación política, social y económica en Venezuela. Ya. Y eso, o sea, podríamos también esperar flujos migratorios de otros países que también tienen deteriorada su convivencia. Perú, Bolivia, un poco Argentina, Brasil lo vimos el fin de semana. Sí, pero de manera más gradual que lo que ocurrió con Venezuela, pero el gran riesgo político es cómo esto genera mayor tensión social, algunos sentimientos xenófobos y eventualmente enfrentamientos. Ya, y allí si hubiera mayor coordinación entre los gobiernos de América Latina, podríamos aprovechar de buena manera la migración, porque uno ve en países como el nuestro, que es súper largo, que hay lugares que están despoblados, donde falta mano de obra y quizás si la migración estuviera bien direccionada, no sería un riesgo, sería al contrario muy bienvenida. Sin lugar a dudas, este es un continente de inmigrantes, nuestro país ha sido construido en parte importante, nosotros mismos, exactamente. Sí. Pero aquí el mayor problema es con los flujos más bien irregulares y los flujos descontrolados, cuando los países no tienen la capacidad de absorberlo. Ese es el problema, pero la migración como concepto es deseable y es propia además de un mundo globalizado. Ya, 2023 se viene complejo, económicamente todos los analistas ven muy complejo el año para todos los países, pero para Chile va a ser tremendamente duro, vamos a crecer poco el otro año, lo dicen todos los analistas. Sí. ¿Qué pasa con la seguridad alimentaria en Chile y también en América Latina? ¿Vamos a entrar en una crisis? ¿Van a faltar alimentos como lo ha de alguna manera enarbolado como bandera el PNUD en alguno de los informes también? Exactamente. Una nota con el tema económico. Sí. Ese es el segundo elemento central, así como la reconfiguración política que va a marcar este 2023. El Banco Mundial publicó ayer su último informe, América Latina va a crecer 1.3% del PIB. Eso significa que si tomamos desde el 2014 al 2023, América Latina se encamina hacia una nueva década perdida, como fue en los 80. Seguridad alimentaria es un nuevo riesgo político. No había figurado los años anteriores y es por un conjunto de factores. Tenemos la guerra, o sea, un evento geopolítico que generó un estrés en materia alimentaria. Tenemos el cambio climático,
las disrupciones que generó la pandemia en el comercio internacional y obviamente todo eso ha presionado los precios, que si tú te fijas, los fertilizantes, la harina, el maíz y otros recursos que son muy importantes a nivel alimentario han tenido un alza de precios. 4 de cada 10 latinoamericanos, según los distintos informes, tienen alguna situación de inseguridad alimentaria. ¿Y hay algún país que se salve, que no esté tan estresado en este ítem de la seguridad alimentaria o no? En general, los que están menos estresados, porque tienen el problema de los precios, son aquellos que tienen menos estrés hídrico, que fue un tema que abordamos el año pasado, que son aquellos que tienen niveles de escasez hídrica mayor y que por lo tanto también impacta su actividad agrícola. Claro, pero eso se conjuga también con otras cosas, porque uno ve que Chile sí tiene problemas de escasez hídrica, pero Argentina no tan fuerte como nosotros, y el problema en Argentina es 10 veces superior al nuestro. Es que eso es lo delicado, porque o es por escasez, o es por alza de precios, o es por capacidad de los países de acceder a bienes y servicios básicos. Ahí se entremezcla con otro dato, que quienes están bajo la línea de la pobreza, entre otras cosas. Jorge, luego de ver este informe, de compararlo con los de los años anteriores, uno dice, bueno, América Latina es un buen continente para vivir, porque uno ve el mapa de riesgo y son puros desastres. Finalmente uno dice, bueno, pobre gente la que vive allí, ¿o no? Este es un mapa de riesgos. Si este fuera el informe de oportunidades de Latinoamérica, estaríamos hablando todo este programa de las oportunidades. También, sí. Hay cosas buenas, sin lugar a dudas. Puedo mencionar dos. Uno, la economía verde. América Latina tiene las fuentes de energía y los recursos naturales críticos para desarrollar la economía del futuro. Tenemos el triángulo del litio, entre Argentina, Bolivia y Chile. Tenemos el cobre, el cobalto, que son recursos naturales críticos. Y tenemos el hidrógeno verde en materia de energía. Y el otro es cómo a partir de la pandemia se relocalizan las cadenas globales de suministro de valor, donde América Latina podría ser un foco más fuerte para estar dentro de las cadenas productivas de Estados Unidos. Sabemos que hoy día las cadenas globales son muy dependientes de China y los países están tratando de acercarlas. Ahí hay una segunda oportunidad. Ya, y uno podría pensar, no sé si coincides con la visión o no, pero que los organismos multilaterales en América Latina no están funcionando quizás como debían, están muy condicionados a la política, le damos el ok a la CELAC, otro viene y baja al Mercosur, otro dice no, vámonos todos a la OEA, lo vimos el fin de semana, como los diversos gobiernos planteaban solucionar la crisis con el presidente Lula. Esa falta de unidad, el que no haya un organismo que sea la voz de todos, ¿nos está perjudicando para progresar como continente o no? Sin lugar a dudas nos perjudica porque nos hace irrelevantes. La voz latinoamericana no se refiere a que todos los países tienen que pensar igual, menos cuando hay diferencias políticas e ideológicas, pero es ciertos elementos básicos en el tema migratorio, en tener posturas en los foros globales e internacionales donde prácticamente no existe en América Latina. Y en los mecanismos que están en nuestro continente, salvo la Alianza del Pacífico, que ni siquiera atraviesa por un buen momento por lo que pasa en Perú, básicamente no tienen ninguna trascendencia más allá de los ciclos políticos. Vemos el UNASUR, propio PROSUR, sí. Mercosur con muy lento avance, con un Uruguay cada vez más crítico de ese bloque. Entonces eso gradualmente nos va haciendo perder relevancia en las grandes discusiones globales. ¿Y la Organización de Estados Americanos? ¿Qué papel juegan todos? Esa es la polémica del momento por la CELAC que va a ser a fines de enero. Exactamente. Pero la OEA también está debilitada, tiene diferencias políticas, el caso de Venezuela ha sido un símbolo, y hoy la CELAC, que reúne a todos los países sin Estados Unidos, está también tratando de ser una suerte de contrapeso, especialmente si lo vemos a nivel geopolítico. OEA está Estados Unidos y CELAC se dice que estaría invitando a China, probablemente, no está confirmado, al foro de fin de este enero. Ya, pero de alguna manera no podemos avanzar unidos como países latinoamericanos porque hay intereses muy variados, ¿o no? Se repite lo mismo que en los años 90. Yo recuerdo, echando para atrás las hojas del calendario, que Chile en el fondo quería avanzar con acuerdos con la Unión Europea a fines de los años 90 y finalmente dijo, yo no sigo el camino del resto de los países, me voy por la mía. Y Chile firmó acuerdos TLC con Estados Unidos, con Europa y con un montón de países más. Yo creo que la única forma es que América Latina deje esa visión ideológica un poquito trasnochada del pasado y que además deje de operar en base al amiguismo. Ya. Acá son relaciones de Estado, acá es un interés como continente y en función de eso tiene que definir cuáles podrían ser caminos a futuro para actuar de manera más integrada y coordinada. ¿Hay que mirar más a la Unión Europea o también hay muchos problemas allá que de pronto los vemos todos amigos, pero también hay problemas? Creo que hay que mirar a la Unión Europea y hay que mirar al Asia-Pacífico, que hoy día es la zona económica más dinámica a nivel global, especialmente
pensando en un continente que es muy dependiente de Estados Unidos y China, y sabemos que esas dos potencias están enfrentadas en distintos planos. Jorge, dentro del mapa de riesgo que presenta la Universidad Católica para este año 2023 comparativo con los años anteriores, sorprende que además del crimen organizado, los problemas alimentarios, la inflación, también aparecen las fake news dentro de los 10 problemas más importantes que va a tener el continente. ¿Por qué aparecen las fake news? ¿Cuál es la consecuencia que puede tener la mala manipulación de la información? Aparece este año como riesgo político porque lo que se detectó es que gran parte de las elecciones, especialmente presidenciales, tuvieron un alto nivel de polarización y las redes sociales eran funcionales para radicalizar el discurso a través de la difusión de noticias falsas. Por lo mismo, este año figura ya expresamente las noticias falsas, a diferencia del año pasado que hablábamos de polarización y uso de redes sociales, porque las redes sociales, que hoy son un canal importante de información y de penetración de ideas para la sociedad, está siendo el canal de propagación más importante de las noticias falsas. Claro, y hubo poca capacidad de reaccionar quizás en un primer instante, y allí se instaló el problema. Jorge Satt, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Davor, por la invitación y buenas noches a todos. Que estés muy bien. Y nosotros vamos a la pausa, vamos a un corte muy breve, ya volvemos con más, no se vayan.